que Dios siempre ha querido y siempre también seguirá queriendo, ¿verdad?, obrar en el pueblo que Él ha escogido. Lamentablemente, este pueblo que está escrito aquí en el Antiguo Testamento es un pueblo llamado pueblo de Israel. Y este pueblo, lamentablemente, ha sufrido grandemente durante las épocas, durante las edades, los tiempos. Ha sido un pueblo bastante sufrido, ha sido un pueblo bastante, hermano, también puedo decir bastante bendecido, porque el hecho de que Dios lo haya escogido como un pueblo especial es una gran bendición. Así es de que vamos a leer en el capítulo 2 de Ageo, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Vamos a leerlo de corrido, los 9 versículos, donde Dios nuevamente va a hablarnos hoy en este día. Va a continuar el mensaje que fue dado en aquellos entonces a 2 siervos que Dios había escogido, y de antemano también al pueblo que, ¿verdad?, era un pueblo que había regresado a su nación. Ya tiene Ageo capítulo 2. Si gusta ponerse de pie, hermano, ya que algunos se pusieron de pie, acompañémosle a los que ya están de pie y oramos la palabra de esta manera. La vamos a leer, me sigue con su vista, y dice de la siguiente manera: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El verso 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré, dice, paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Señor, una vez más nos ponemos en tus manos para poder predicar tu palabra de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu propósito. Señor, queremos que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender, para poder entender el propósito de tu mensaje de esta tarde. Señor, que nuestros oídos estén atentos y también nuestro corazón esté abierto a recibir tu palabra. Conforme a tu voluntad, Señor, usa mi vida dándome gracia, dándome favor y poniendo palabras, mi Dios, de edificación para edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Bien, amado hermano, el domingo pasado
Estuvimos viendo el primer capítulo de este libro llamado Ageo. Y en este capítulo el tema que estuvimos viendo se titulaba Un llamado a la reflexión. Este es el mensaje que en el primer capítulo de Ageo Dios le envió a este pueblo. Es decir, un llamado a la reflexión quiere decir o significa que es un llamado a la meditación. Cuando digo a la meditación, no vaya a pensar, ¿verdad?, que meditar es como de acuerdo a las personas que acostumbran esa mentada yoga. La meditación de la que Dios quiere no es de ese tipo. Meditar es, hermano, hacer reflexión en mi vida personal. Es decir, en primer lugar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Eso es una reflexión que todos nosotros debemos hacernos. Es decir, que cada uno individualmente tenemos que hacer esa reflexión. Es decir, ¿estoy haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Estoy obedeciendo a Dios en su palabra? ¿Estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida? Eso es meditar. Meditar es que si yo entiendo y comprendo que no lo estoy haciendo, el llamado es a hacer un cambio en mi vida. Por eso es un llamado a la reflexión. Porque ¿qué estoy haciendo con mi vida o qué estoy proyectando con mi vida? Es decir, que lo que yo hago o lo que yo estoy haciendo, hermano, doy a conocer realmente que voy de acuerdo al propósito de Dios y a la voluntad de Dios en mi vida, o realmente estoy caminando bajo mi propia voluntad, queriendo cumplir mis propios propósitos. Porque hay de todo eso en la vida, hermano. Aún hay creyentes, hay cristianos que no le interesa cumplir el plan y el propósito de Dios porque quiere enfocarse en su propia voluntad, en sus propios deseos. Y esto era uno de los problemas que tenía este pueblo. Es decir, que Dios los había sacado, hermanos, de allá, de este imperio llamado Babilonia, donde habían sido llevados cautivos a trabajar en un imperio donde ellos posiblemente en algunos casos no tenían ni siquiera libre de expresión ni libertad de hacer lo que quisieran. Pero Dios les concede regresar a su país. Y fíjese que en vez de pensar en la voluntad de Dios, pensaron primero en sus propios deseos. Porque ellos, dice el capítulo 1, que ellos comenzaron a edificar casas, y no cualquier casa, comenzaron a edificar mansiones para vivir cómodamente ellos, porque habían sido bendecidos por Dios. Y había un lugar que había sido derribado, que esto es llamado la casa de Dios, que era el templo. Pero lo más curioso, lo más tremendo era que nadie había pensado ni siquiera en hacer algo por construir este templo. Imagínese usted, hermano, que si Dios le dijo a este pueblo, vosotros me seréis un pueblo santo, un pueblo apartado, es decir, un pueblo elegido, es decir, para que haga conforme a mi voluntad o a mi propósito. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hoy decimos que somos cristianos, debemos de reflejar con nuestra vida que verdaderamente somos cristianos. Porque si nosotros no lo reflejamos, hermano, en realidad posiblemente hasta nos estemos engañando a nosotros mismos. Porque en realidad el ser cristiano no es solamente visitar un lugar o estar en un lugar por estar únicamente. Es decir, yo me congrego porque quiero, hermano, hacer primeramente la voluntad de Dios. Entonces, hoy quiero hablarle nuevamente
a un llamado a la acción. El domingo pasado fue un llamado a la reflexión, a meditar, y hoy es un llamado a la acción. ¿Por qué es un llamado a la acción? Porque como creyentes, como hijos de Dios, debemos estar activos. ¿O usted cree que no? ¿Cómo lo ve usted? Un llamado a la acción es que nosotros debemos estar activos ejerciendo algo porque Dios nos llamó a hacer eso en la vida. Fíjese que, por ejemplo, cuando Dios envió a Moisés a Egipto a sacar a este pueblo, lo que Moisés le dice a Faraón es: dice el Señor Jehová que dejes ir a su pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Es decir, que Dios le mandaba decir a Faraón que él tenía un propósito específico para este pueblo, donde este pueblo tenía que hacer una acción para reflejar verdaderamente que era un pueblo de ese Dios que todo lo puede. Amén. El propósito, hermano, de este tema es para despertar el espíritu, hermano, de acción que está en nosotros. Y esto es lo que vemos en el verso, bendito Dios, en el verso 14 del capítulo 1. Esto es lo que Dios dice, mire, en este capítulo: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron, y ¿qué más? Y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Dice: despertar el espíritu de Zorobabel y de Josué y del demás pueblo. ¿Qué indica esta palabra? Quiere decir que el espíritu de estos varones y de este pueblo en general estaba adormecido. En otras palabras, para que me entienda, estaban cómodos. Estaban tan cómodos que no les interesaba lo que sucediera con la casa de Jehová. Y esto, hermano, puede pasar muchas veces en nosotros como iglesia. ¿Se da cuenta usted tal vez? Y si no se ha dado cuenta de que nos sucede esto, fíjese bien. Pasa en nosotros que venimos a congregarnos a la iglesia, y lo digo con mucho respeto, sin ofender a nadie, nomás es un ejemplo. Pero nosotros podemos ver una basura tirada en el templo de la casa de Jehová y pasamos de largo. Y ya la vimos. Es un ejemplo, ¿eh? ¿Por qué yo no hago nada? Es decir, no activo ese espíritu de servicio en la casa del Señor. Porque yo estoy esperando que otro lo haga por mí. Entonces, eso quiere decir que no hay interés en mi corazón por hacer algo en la casa de Dios. Prefiero que venga otro, y si es posible que venga de allá afuera y que haga mi trabajo. Lo estoy diciendo con mucho respeto, ¿eh? Mi intención no es ofender a nadie. Sencillamente, posiblemente, sí va a ser que lo puedo incomodar. Pero esto va a ser para bien de usted mismo, porque usted es pueblo de Dios, ¿verdad que sí? ¿Usted se considera hijo de Dios o no se considera hijo de Dios? Entonces, como hijo de Dios tenemos una responsabilidad que hacer. Y debemos cumplir con la responsabilidad que nos corresponde.
Porque ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios, que accionemos el Espíritu que está en nosotros, pero está adormecido. Y necesita que alguien lo despierte para que nosotros hagamos y cumplamos la voluntad de Dios en esta tierra. Es que es bonito, hermano, es bonito que nosotros llevamos el título de cristiano y digamos que somos hijos de Dios y nadie nos lo puede quitar eso, pero que con mis acciones yo voy a demostrar todo lo contrario. Pero qué hermoso es cuando nos dicen, ¿verdad? Si eres pueblo de Dios, el Señor te va a bendecir, te va a multiplicar y te va a dar millones y te va a dar propiedades y te va a hacer famoso. Qué hermoso es que nos digan así, ¿verdad? Pero qué feo es que nos digan ponte a trabajar. Eso a nadie le gusta. Pero lo que Dios quiere es, hermano, que nosotros aprendamos a ser servidores en la casa del Señor. Porque todo esto trae bendición y buenos beneficios para nosotros mismos. Tenemos promesa de Dios y Dios está despertando o despertó el espíritu de estos hombres para que hicieran algo. Entonces, amado hermano, Dios quiere que, oiga bien, Dios quiere que veamos atentamente la realidad de la vida, pero que veamos con más atención la verdad de Él. ¿Qué significa esto? Este pueblo se estaba encontrando en una realidad, hermano, que nadie la podía ocultar. Es decir, el templo de Dios estaba destruido, estaba abandonado y nadie tenía la intención de hacer algo por levantar las paredes, porque era la casa de Dios, según en el Antiguo Testamento. Y hay veces, hermano, en la vida de nosotros que hay realidades que no las podemos ocultar, no las podemos esconder. No podemos, hermano, ignorar esa realidad en la vida. ¿Cómo qué, hermano? Por ejemplo, ¿qué es una realidad en la vida? La realidad en la vida puede pasar de muchas maneras. ¿Cuántos han escuchado las noticias, lo que ha acontecido en el estado de Texas? ¿Y cuántos han escuchado lo que ha sucedido en Guatemala? Y también en El Salvador. Eso es una realidad que no la podemos esconder. Oiga bien, en el caso de Texas, la realidad de muchas personas es que pasó este desastre y ellos, hermanos, sufrieron gran consecuencia. Muchos fueron arrastrados por la inundación, perdieron sus casas, perdieron todos sus bienes, es decir, materialmente, e incluso algunos hasta perdieron familiares. Eso es una realidad que no se puede esconder, no se puede ocultar, ni mucho menos se puede ignorar. Es una realidad que golpea en los sentimientos de las personas, que acarrea dolor y sufrimiento en la vida personal. Porque el que está pasando por esa situación está experimentando una realidad muy dolorosa en su vida personal. Y no la puede ocultar. Dios quiere que nosotros veamos, hermano, esa realidad, es decir, que no la podemos ignorar. Valga la redundancia, ya la repetí como 4 veces. Pero Dios más que todo quiere que nos enfoquemos en esa realidad, pero que también nuestra mirada y nuestro corazón esté más enfocado en Él. Aleluya.
En el capítulo 2, verso 2 al 3, dice de la siguiente manera: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Y oiga bien la pregunta que les hace el Señor: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?, le pregunta Dios. Lo que Dios les manda preguntar es: ¿cuántos de ustedes vieron el templo que edificó Salomón? Y muchos fueron testigos de esa gloria de ese templo. Hermano, ese templo que había edificado Salomón, mire que algunos dicen que si ese templo estuviera en pie, fuera el tesoro más valioso que estuviera en el mundo entero. ¿Sabe por qué razón? Las paredes de ese templo fueron hechas con madera muy fina, muy preciosa, y aparte de eso, fueron cubiertas con oro. Imagínese este lugar tan chiquito que, si lo comparamos con el templo de Salomón, tal vez tendrá ni creo una tercera parte, porque era un templo enorme. Y que estas paredes estén cubiertas de oro, hermano. ¿Se imagina cuánto podría valer una pared de estas cubierta de oro? Y Dios les pregunta: ¿ustedes vieron la gloria de ese templo y ahora ven la realidad de la vida? ¿Cuál era la realidad ahí? Que ya no había ese templo glorioso. Y lo más tremendo, hermano, que esta gente, en vez de animarse para querer construir un templo, tal vez no igual, no similar, estaban tan desanimados que prefirieron mejor no hacer nada, porque para ellos era algo imposible de lograr. Pero Dios les contesta: ustedes están viendo la realidad, es decir, el templo de Salomón fue glorioso, fue un templo muy hermoso, y ahora no tienen nada. Pero ¿saben qué? Dios les dice que aunque eso sea una realidad o una verdad, hay algo más grande y más poderoso en lo que nosotros podemos confiar. Es decir, enfóquense ustedes y pongan la mirada en mí, porque yo soy el Dios Todopoderoso que puedo hacer maravillas. Yo soy el Dios que puede hacer todo lo que ustedes no pueden hacer. Amén. Y esto es hermoso de parte de Dios, hermano, que Dios, por esa razón, les hace este llamado a este pueblo, el llamado a la acción, porque Dios quiere que comencemos a poner manos a la obra. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que pongamos manos a la obra. Pero es que yo no tengo. Pero es que yo no puedo. Pongámonos manos a la obra. Eso es el mensaje de Dios para nosotros. Porque yo no solamente se lo quiero aplicar al servicio de la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque esto nos puede servir y nos puede ayudar en nuestro diario vivir. Como por ejemplo, tengo un problema, una realidad en mi vida. Voy a ponerme como ejemplo, ¿verdad? Estoy chaparrito y gordito. Y fui a visitar al doctor
y me dijo el doctor, estás enfermo, tienes diabetes, tienes colesterol y estás propenso a que te dé un ataque al corazón. Es un ejemplo, hermano. Entonces, si yo voy, me están hablando con una verdad y con una realidad. No la puedo esconder, no la puedo ignorar, ni mucho menos taparla, hermano, olvidándola en una esquina. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que por esta causa muchos de nosotros no podemos salir del hoyo en el que estamos. Porque queremos esconder esa realidad y ponerla en un rincón, y cuando se nos menciona, lo menos que queremos hablar es de esa realidad. Dios quiere que si queremos salir de esa situación, que pongamos manos a la obra. Si estoy enfermo y el doctor me dijo que estoy propenso a un ataque cardíaco, ¿qué debo de hacer? ¿Ir a comer chicharrones? ¿A tomar sodas a modo de querérmelas terminar todas? Pero algunos decimos, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Sí, tenemos que confiar en Dios. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra esperanza y Él es nuestro pronto auxilio. Pero ¿qué debo de hacer entonces yo si el doctor me ha dado esa noticia? Yo lo tengo que dejar a usted pensar. ¿Qué haría usted en esta situación? Entonces, lo más seguro es comenzar una dieta, comenzar a hacer ejercicio, comenzar a cuidarme. Sí, hermano. Primeramente, antes de todo, yo pienso que lo más importante es ponerse en oración, clamarle a Dios que te dé sabiduría para que puedas seguir un proceso de dieta. Obviamente que siempre debemos orarle al Señor, pero si el Señor ya nos dijo la situación, ¿qué tenemos que hacer? Poner manos a la obra, poner en práctica, accionar, porque al yo accionar, hermano, es cuando yo comienzo a ver el cambio en mi vida. No es cuando yo lo olvido, cuando yo lo pongo en un rincón, ¿verdad? Sino es cuando yo comienzo a trabajar en esa realidad. Porque si usted quiere ignorar el problema que le está dando y dando y dando y dando en lo mismo y no quiere hacer nada, déjeme decirle, hermano, que ese problema le estará dando con respeto suyo en la nuca siempre. Ataque al corazón. Bueno, no sé cuántos me entendieron en esa expresión, es una expresión salvadoreña, que nosotros lo decimos común, es algo común de nosotros, ¿verdad? Lo que quiere decir es, hermano, que ese problema, si yo no hago nada en resolverlo, es como cuando usted tiene una herida y le está cayendo ya sea granitos de sal a esa herida, le caen gotitas, aunque la sal y el alcohol pues trae curación, pero duele. Pero cuando nosotros queremos olvidar ese problema, hermano, eso no se terminará en nosotros de seguir sufriendo de lo mismo. Estaremos siempre, hermano, caminando en círculos sin poder salir de esa situación. Por eso Dios tiene que hablar y decir la realidad de las cosas para que nosotros pongamos manos a la obra, es decir, que comencemos a accionar en esa palabra que Dios nos ha dado.
Porque ese es el mensaje, hermano, que va a traer edificación a mi vida cuando yo lo pongo en práctica. Porque si voy al doctor y el doctor me receta el medicamento que me va a ayudar tan siquiera a calmar los dolores, pero yo no me lo tomo, no voy a ver ningún resultado en mi vida. Entonces, así es también la palabra de Dios, hermano. Cuando Dios nos habla y nos dice, es tiempo de accionar, es tiempo de hacer, es porque es el mejor tiempo para hacer un cambio en nuestra vida. Y Dios, hermano, como dice en su palabra, que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, Dios te habla antes de que te venga el problema, de que estés sufriendo en el dolor. Y si no entendemos antes de que este problema venga, pues Dios seguirá hablando aunque ya estemos en el problema. Y Dios seguirá hablando. Y si nosotros le obedecemos, hermano, ahí tendremos la solución y la victoria del problema. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora bien, amados hermanos, oiga bien. Para poner manos a la obra, en primer lugar, Dios nos dice que debemos esforzarnos. Usted quiere accionar algo en su vida, debe de esforzarse. Porque a veces, hermano, qué ricos son los tacos, las pupusas, ¿verdad? Qué ricas son la sopa de patas, como le llaman en México el menudo, ¿verdad? Que es parecido. Qué sabroso es, ¿no? Y más cuando lo están cocinando y nos lo presentan, ¿verdad? Qué difícil es negarse a un platillo de esos. Ya le va a dar hambre, ¿verdad? Pero óigame, si yo sé que eso me va a hacer daño, debo de esforzarme a no estar comiendo de eso todo el tiempo. Ahora bien, quiero bajar de peso. Comiendo sentado en la silla nunca voy a bajar de peso. Tengo que comenzar a hacer la dieta y a comenzar a hacer ejercicio para poder ver algo, hermano, diferente en mi vida personal. Y debo de esforzarme, porque en algunos casos, para los que trabajamos, hermano, después del trabajo uno llega cansado y lo primero que mira es el sofá y tal vez hasta la televisión. Y en algunos casos a mí me ha pasado que supuestamente yo me quedo mirando la televisión y estoy roncando. Entonces, ¿será que yo voy a bajar de peso acostado en el sofá, durmiendo, viendo la televisión? Obviamente que jamás voy a ver el milagro de Dios en mi vida. ¿Qué debo de hacer entonces? Esforzarme, es decir, llego cansado a la casa del trabajo, pero quiero hacer algo, debo de accionar, irme por lo menos a caminar, aunque sea 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos y así sucesivamente. Hermano, es cuando mi cuerpo va a comenzar a ver la diferencia. Mire, cuánto ejemplo le tuve que dar, hermano, para decirle esto en los caminos de Dios. Quiero cambiar en mi vida personal, quiero cambiar mi carácter, mi forma o mis malas acciones o las actitudes. Quiero cambiar, pero si no comienzo, hermano, a poner en práctica ese cambio, jamás voy a ver el resultado en mi vida. Estoy acostumbrado a decir malas palabras y de repente se me sale cuando yo no quiero. ¿Qué debo de hacer? Proponerme de aquí en adelante que si se me salió una, y voy a procurar, hermano, esto va a doler, que antes de que diga una mala palabra, prefiero mejor morderme la lengua. Es doloroso, ¿verdad? Pero a veces sale mejor, fíjense. Porque a veces cuando nos expresamos mal, hacemos quedar mal al Señor.
No se me ponga triste, hermano. Dice el Señor que debemos esforzarnos. Mire el verso 4, dice de ahí del capítulo 2. Le dice Dios: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y esfuérzate también Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Y le dice al pueblo: cobrad ánimo, pueblo todos de la tierra, dice Jehová. Y luego le vuelve a decir y dice: y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué debo de hacer? Esforzarme. Para poder esforzarme, hermano, dice, emplear la fuerza física o mental para hacer algo. Es decir, eso implica un esfuerzo. Que cuando yo empiezo a esforzarme, empiezo a hacer cambios en mi mente, debo de esforzarme a transformar mi mente con nuevos pensamientos para poder yo ver un buen resultado en mi vida personal. Pero también el esfuerzo es, hermano, emplear los recursos económicos para lograr un objetivo. Es decir, que si usted quiere, hermano, hacer un cambio en su vida, hablando en lo físico, en la salud, por ejemplo, si no quiere salir a caminar por los calores que se dan aquí, ¿verdad?, en esta ciudad, pues si tiene dinerito, pues se puede comprar una máquina para hacer su ejercicio, ya sea para caminar, para correr o en forma de bicicleta. O al gimnasio, ¿verdad? Que puede ser que hasta salga más barato ir al gimnasio. Entonces, si en el dado caso en nosotros, hermanos, queremos ver buenos resultados, debemos de emplear en nosotros ese esfuerzo, ya sea físico, ya sea mental o ya sea económico. Porque si yo no lo hago, hermano, no voy a ver ningún resultado en mi vida personal. Si yo no me propongo, hermano, a comenzar a trabajar en mi vida personal para hacer cambios en mi vida, van a pasar años y van a venir años y vendrán otros años y vendrán otros años y yo seguiré siendo el mismo, la misma de siempre. Recuerde que nosotros como pueblo de Dios hemos sido llamados a hacer cambios en la vida. Porque Dios dice que nosotros debemos de caminar como camina la luz de la aurora. ¿Cuántos saben ese texto? ¿Cómo dice? ¿Verdad? Que día a día la luz de la aurora, en el caso del día, minuto a minuto o de hora en hora, va de aumento en aumento, hasta que se cumpla, hermano, el día completo. Nosotros debemos de caminar porque hemos sido llamados a caminar conforme esa luz de la aurora, a cambiar día a día nuestra forma de ser en el Señor. Espero me estén comprendiendo, hermano, el mensaje. También dice allí dice, hermano, en el verso 4, donde le habla al pueblo, dice que debemos también animarnos, esforzarnos y animarnos. Recuerde muy bien esto, esforzarnos y animarnos. Porque a veces nosotros hacemos, hermano, que queremos esforzarnos, pero al mismo tiempo nos desanimamos. Usted comienza un día a hacer ejercicio, hermano, a poner en práctica, pero al día siguiente, a los 2 días, se desanimó por completo y dejó la rutina que tenía que llevar paso a paso, porque al llevarlo paso a paso, lo iba a llevar a cumplir su propia misión. Amén.
Debemos esforzarnos y animarnos. Y si usted quiere bajar de peso, hermana o hermana, si comenzó el primer día, no vaya a mirarse al espejo en ese mismo día. Porque se puede encontrar con una decepción, ¿verdad? No va a haber resultados en un día. Y eso puede ocasionar, hermanos, desánimo. Es decir, que nosotros no debemos poner la mirada en el desánimo, porque esto, hermano, no nos ayudará a nosotros a hacer cambios en nuestra vida personal. Estos cambios, hermano, que se deben hacer en nosotros, deben de ser, hermanos, motivados, deben de ser animados en nuestro interior, en nuestra mente, pensando y creyendo que las cosas van a mejorar. Voy por buen camino, lo estoy haciendo muy bien, no voy a cansarme, no voy a menguar, voy a continuar, voy a seguir en este proceso, no voy a desmayar. Estoy cansado, sí, pero voy a continuar, voy a seguir animándome, porque de esa manera voy a lograr el objetivo que quiero. ¿Sabe usted que muchos creyentes comienzan en la iglesia muy bien y al poco tiempo ya no están? Porque se desanimaron. Le dieron lugar al desánimo. Y eso, hermano, los lleva a retroceder en el plan y en el propósito que Dios quiere hacer en nosotros. Debemos animarnos, hermano, porque debemos saber que Dios está con nosotros. Oiga bien, si usted, hermano, en su realidad es algo fuerte, es algo delicado, su realidad, usted debe de confiar que Dios está con usted. Porque si usted cree y piensa que Dios ya no está con usted, ya la perdió. No debemos de perder la esperanza, hermano, de que Dios está con nosotros, porque Dios le dijo a estos dos varones que se esforzaran, que se animaran, porque Él iba a estar con ellos. Y esto quiere decir, hermano, que si Dios está con nosotros, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué diremos pues? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, hermano, que si usted cree que Dios está con usted y usted está caminando bien delante de Dios, las cosas van a salir bien. Las cosas van a salir bien. Porque la Escritura dice también, hermano, en Romanos 8:28 dice, amado hermano, y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta es nuestra confianza, hermano, de saber que Dios está conmigo. Porque la realidad de las cosas, hermano, nos puede decir otra cosa. ¿Usted nunca ha estado en un problema serio, en grande dificultad? Qué difícil es, ¿verdad? Es difícil. Y a veces vienen pensamientos a la mente queriéndonos hacer creer que Dios ya no está con nosotros, que Dios se olvidó de nosotros y por lo consiguiente, hermano, no hay esperanza. Debemos aferrarnos, hermano, y de mantenernos siempre con ese ánimo de saber que Dios está con nosotros y que Dios está por nosotros. Y que las cosas que son reales en nuestra vida, por muy serias, por muy difíciles que sean, hermano, si Dios está con nosotros, aleluya, todas las cosas ayudarán para bien.
¿Usted cree eso, hermano? ¿Que todo saldrá bien? Esa es la esperanza que debemos mantener. El doctor me dijo que estoy muy enfermo y ya me quedan días de vida. Y lo primero que hace la persona es deprimirse, ponerse triste, no querer hablar con nadie, a veces ni siquiera con la familia, porque se sienten deprimidos. Entonces, como hijos de Dios, debemos de creer que Dios está con nosotros. Que aunque esa realidad sea verdad, Dios puede hacer un milagro para cambiar mi situación. Dios puede hacer maravillas. Para Él no hay nada imposible. Y esta es la esperanza que como creyentes, como hijos de Dios, debemos enfocar nuestra mirada en Dios, nuestro Salvador. Porque no hay otro quien pueda librarnos ni salvarnos, hermano, de la realidad de la vida. La vida viene como un tren que se lleva por delante lo que agarra sin tener frenos. Pero si estamos con Dios, con el poder del Señor, hermano, aún en esa situación, Dios nos puede fortalecer y animar y salir adelante en esa situación. Alabado el nombre del Señor. Voy a terminar con esto, amado hermano, y quiero decir esto, mire, este mensaje es, dije, un llamado a la acción. Este es el llamado a la acción. Si usted ya detectó algo, hermano, que necesita un cambio en su vida personal, se debe de accionar, porque es el llamado a la acción. Y esto es lo que quiero decir, hermano, no espere usted, no espere que otro haga lo que usted tiene que hacer. ¿Entendió? Usted no espere que otro le solucione su problema, porque ese otro no se lo va a resolver si no es usted mismo con la ayuda de Dios. Amén, gloria a Dios. Así es. Allá en El Salvador sucedía esto. Las casitas de edad humildes con techos de teja. Habían casitas muy humildes que cuando se venía la tormenta, hermano, goteras por todos lados. Pero ahí había gente, hermano, que aún viendo las goteras que caían, en vez de solucionar el problema, ¿sabe qué hacían? Ay, así sabes entonces. Sí lo vivió, dice, lo vio pasar con... ¿Sabe lo que hacía la gente? Ya tenía sus cubetitas preparadas cuando venía la lluvia, por todos lados, aquella cubetita que sonaba, plin, La pila. plin. La pila de agua. Nomás se iban las lluvias, se le olvidaba que habían goteras en el techo y no hacía por arreglarlo. ¿Qué quiere decir esto? Esperaba que el vecino llegara a arreglarle su casita. ¿Qué quiero decir? Que lo que yo tengo que hacer, lo debo de hacer. Y no debo de esperar que otro me lo solucione. Porque yo soy el que debo de solucionar ese problema. Y me encanta lo que Dios le dijo a Josué. Vaya conmigo a Josué y con esto terminamos. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 es, hermano, una gran promesa, una palabra de Dios a este varón. Y sabemos que esta palabra fue dirigida hacia este hombre llamado Josué. Pero sabe, Josué capítulo 1, usted sabe que esta palabra tiene el poder que aunque fue dirigida a Josué, pero si yo la tomo personal, esta palabra también puede surtir el mismo efecto en mi vida
Y escuche lo que le dijo Dios a Josué. Verso 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, oiga bien, ¿qué le dijo? Que se sentara a dormir, que esperara a ver si acaso Moisés revivía o resucitara. Dios le dijo: levántate, que es sinónimo de acción. Acciónate. Pon en práctica. Camina y haz lo que tienes que hacer. Le dijo Dios: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, oiga bien, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y oiga nuevamente: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate nuevamente y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego le dice: mira que te mando otra vez, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo. ¿A dónde? ¿Qué palabra más tremenda le da Dios a este varón? Y esta palabra nos sigue todavía hablando a nosotros. Dios sigue diciendo: esfuérzate y sé muy valiente. En otras palabras, pon en acción lo que tú tienes. Pon en acción lo que tú sabes. Ponte a la disposición y camina hacia adelante. Oiga bien, Dios le dijo a Josué que se levantara y comenzara a poner en práctica lo que Moisés había dejado pendiente. Dios no le dijo a Josué: siéntate en una piedra o en una hamaca esperando a Moisés, porque él te dirá lo que vas a hacer. Dios le dijo claramente: Moisés ya no está contigo y tú serás ahora la persona indicada que debe tomar esta responsabilidad. Así es que te encargo que te pongas en acción. Dios, en otras palabras, le dijo: no esperes a Moisés para que venga a resolver tus problemas. Porque cuando estabas en vida, tenías problemas, corrías con de Moisés. Pero ahora que no está Moisés, ahora tú eres el indicado, el que llevará a este pueblo a la tierra prometida. Pero sí te encargo que te tienes que esforzar. Y la palabra esfuerzo, hermano, requiere de acción, de no quedarse paralizado, ni mucho menos esperar que otro haga lo que yo tengo que hacer.
Lo aplico a la vida personal. Quiero cambiar en mi vida. ¿Usted quién cree que debe poner el primer paso? Pues yo mismo. Porque si yo no lo doy, no voy a ver ningún cambio en mi vida. No voy a ver. Y eso es lo que Dios quiere, que nos pongamos en acción. Amén. ¿Cuál es tu realidad en tu vida? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu angustia? Comienza a accionar para resolver tu situación, poniendo a Dios en primer lugar en tu vida, y como ayuda, Él te ayudará a vencer. Porque es promesa de Dios. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. No te dejaré ni te desampararé. Pero eso sí, esfuérzate. No te detengas, no te quedes, no te desanimes. Esfuérzate. Porque la vida es dura, la vida es difícil. Si nos quedamos, fracasamos. Hay que caminar con firmeza y con seguridad, porque Dios va con nosotros. Póngase de pie en esta hora. Yo solamente me encargo de darle esta palabra, este mensaje,